Clase número 33 del libro de Romanos, martes 15 de octubre, capítulo número 8 de los versos 9 al 17. Y la clase de hoy se llama De esclavos a hijos, la vida en el Espíritu y nuestra identidad como herederos de Dios. Vamos a ver por qué somos herederos de Dios, porque antes fuimos adoptados. Vamos a ver eso que hoy día el Señor quiere eh, enseñarnos. Yo les di la semana pasada una tarea y bueno, ahí están las dos preguntas. ¿Por qué Pablo afirma que la ley era débil por la carne y qué implica esto para la comprensión paulina de la ley mosaica? Y la segunda pregunta era, ¿qué significa que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Iba a dar la respuesta, pero hay algunos que me pidieron que por favor mañana me van a enviar la tarea y en atención a su requerimiento no voy a dar la respuesta. Pero ahí está la Gracias. tarea. Aquellos que no han hecho la tarea, por favor, tómense un tiempecito y las contestan. Pues Bueno, bien, a aquí tal está el espera. resumen, la primera parte del resumen de la clase pasada, que se basó en los primeros, perdón, del versículo 4 al 8 del capítulo 8, y siempre intento dividir el resumen o la conclusión de la clase en cuatro ideas. La primera idea nace del versículo 4 para que la justicia, permítame, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque la primera idea que surge de estos versículos sale del versículo 4, de la impotencia de la ley a la capacitación del Espíritu. De la impotencia de la ley a la capacitación del Espíritu. Lo primero que debemos decir es que la ley mosaica era perfecta en sí misma, pero impotente para producir justicia. ¿Por qué? Porque debido a la debilidad de la carne, Romanos 8:3 nos dice que éramos débiles, ¿cierto? Por lo tanto, decía que lo que era imposible para la ley, decir, transformar al pecador y capacitarlo para obedecer, pues Dios lo logró enviando a su Hijo, quien condenó al pecado nuestro de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, este cumplimiento no ocurre por nuestro esfuerzo propio, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros cuando andamos según el Espíritu, no según la carne. La segunda idea que surge ahí, hay una implicación teológica respecto a esta primera parte, pero la voy a pasar por alto, se las voy a mandar para que la lean. La segunda idea que se encuentra aquí, ninguna condenación porque Cristo condenó al pecado en la carne, ¿cierto? Bueno, surge de este versículo número 1 que nosotros vimos la semana pasada, y que tenía que ver con esta palabra en el griego que era cataclima, que era condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios condenó el pecado en la carne. Esta solución total es posible porque Cristo condenó al pecado en la carne, como dice Romanos 8:3, llevando entonces el juicio completo que merecíamos usted y yo a la cruz. Y el término griego cataclima, que está ahí en amarillo, ¿cierto? Era un término judicial romano, acordémoslo, yo lo expliqué como en 15, 20 minutos, que significaba sentencia final, que era irrevocable, que era sin apelación posible y habían tres consecuencias. O te ibas a la cruz a morir, o te ibas a las minas, ¿cierto? Ya de por vida a servir al imperio. Entonces decíamos que habían tres consecuencias de esta cataclisma, de esta condenación, pero nosotros, Cristo nos liberó de esta condenación, porque lo que Cristo hizo fue tomar ese veredicto condenatorio
que pesaba sobre nosotros, recuérdense lo que dice Romanos 6:3, que la paga del pecado es muerte, y, y lo ejecutó en cierta manera completamente sobre sí mismo en la cruz. Por eso, cuando el creyente falla, como lo expresa Romanos 7:24, y Pablo dice esa frase magistral, miserable de mí, no enfrenta condenación judicial, aunque sí puede experimentar, decíamos, disciplina paternal de Dios, como dice Hebreos capítulo 10, ¿cierto? Que Dios a quien ama corrige o disciplina. ¿Mm? Ahora, hay una explicación teológica, pero también se las voy a mandar para que la lean, porque quiero centrarme en la clase de hoy. El tercer punto es este contraste entre las dos naturalezas o dos mentalidades, dos destinos, ¿cierto? De esta tercera idea, ¿cierto? Romanos 5 al 8 presenta un contraste, es decir, aquí deberíamos estar el 5 y el 8 y presenta un contraste, ¿cierto? Un contraste radical entre dos tipos de personas, los que son de la carne versus los que son del espíritu. Los primeros piensan en las cosas de la carne. Su mente está habitualmente ocupada en valores temporales, deseos egoístas, deseos igólatras y busca metas terrenales. Y obviamente que lo que conduce o lo que produce eso es muerte espiritual. Los segundos son los que piensan en las cosas del espíritu. Y ahí está usted y ahí estoy yo. Nuestra mente está orientada hacia realidades eternas, porque pensamos en las cosas eternas. Tenemos un transitar por este mundo. Eh, Nos orientamos por la voluntad de Dios, nos orientamos por su gloria, lo cual, sin lugar a duda, produce vida y paz. Y esta distinción no describe dos niveles de cristianismo, no, sino dos categorías fundamentales de seres humanos, los regenerados, que los que piensan en las cosas del espíritu, y los no regenerados, los que piensan en las cosas de la carne, ¿cierto? Y lo último que vimos fue la enemistad total de la mente carnal y de la necesidad absoluta de la regeneración. Romanos capítulo 8 de los versos 7 al 8, que es la continuidad en este cuarto idea de este resumen, presenta una de las declaraciones más fuertes sobre la depravación humana. La mente carnal, este hombre que vive según los pensamientos de la carne, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice estos versículos. Y esto revela, decíamos en la clase pasada, tres niveles de incapacidad. Una hostilidad activa contra Dios. El hombre activamente está en contra de Dios con sus acciones, con su manera de pensar, con su manera de actuar. Y un segundo nivel habla de la incapacidad de someterse a su ley. El hombre inconverso, el hombre que no está regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, que encontramos en algunas iglesias también, tiene esta incapacidad de someterse a la ley de Dios. ¿Mm? Y un tercer nivel de esta depravación que Pablo habla en los versículos 7 y 8, habla de una imposibilidad absoluta de agradar a Dios. Y esta condición desesperada hace que la regeneración por el Espíritu no sea opcional, sino absolutamente necesaria para la salvación y para cumplir la ley. En la semana compartí un escrito, una reflexión eh, sobre esta famosa, el decisionismo, o teológicamente se llama el decisionismo, que es una falsa doctrina que nace Charles Finney, ¿cierto?, a fines del siglo XIX, donde implanta en miles de iglesias, sobre todo en Latinoamérica, sobre esta famosa oración
del pecador, esta oración que las personas hacen cuando son llamadas al altar o en una campaña evangelística. Ahora, si después de esta oración hay un cambio radical, genuino, bueno, esa oración Dios la usó en cierta manera, pero lo que genera un nuevo nacimiento es que esta persona haya entendido el Evangelio y al entender el Evangelio lo primero que entiende es que ha herido la santidad de Dios o ha ofendido la santidad de Dios toda su vida. Por lo tanto, este hombre se arrepiente y como dice Efesios 2, 8 y 9, tanto la gracia, ¿cierto? Y la fe, que es un don de Dios, le son otorgadas a este hombre y este hombre, ¿cierto? Corre a la cruz en cierta manera. Entonces deja de ser hostil contra Dios, ya tiene la capacidad de someterse a la ley de Dios y ya tiene una posibilidad absoluta de agradar a Dios, porque Dios lo ve agradable a través de Cristo. El hombre se somete a la ley de Dios porque ahora quiere agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho. Este hombre que ahora está regenerado entiende que tiene que agradar a Dios, entiende que ahora tiene la capacidad, porque el Espíritu Santo así se la da, para someterse a la ley divina, los 10 mandamientos, y ya no es hostil frente a Dios. Entonces, esa frase que Pablo decía, eh, que era la progresión de Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Cierto? Ahí hay un contraste, hay una enemistad total de la mente carnal. Bueno, eso básicamente fue el resumen, pero también nosotros, bueno, ahí están los tres ideas que yo siempre, las cuatro ideas que siempre formulo en los resúmenes. Pero eh, estudiando esto del resumen, encontré que hay cuatro ideas que forman una progresión lógica y teológica coherente que conecta Romanos 7 con Romanos 8 del versículo 1 al 8, que yo le llamé una conclusión integradora. En primer lugar, tenemos el problema. ¿Y qué es el problema? Romanos capítulo 7 eh, habla de la ley que era impotente, habla del esfuerzo humano que fracasaba, ¿cierto? Hay una solución judicial aquí, ¿cierto? También hay una solución transformacional y hay una necesidad absoluta. Ahora, juntas estas cuatro ideas o estas verdades nos muestran que la vida cristiana victoriosa no se logra mediante mayores esfuerzos propios. El fracaso de Romanos 7, porque el hombre es incapaz, ¿cierto? Sino que mediante dependencia total del Espíritu Santo que mora en nosotros, la victoria de Romanos 8, y lo vamos a ver hoy día por qué, hemos pasado de quien me librará, 7:24, a el Espíritu de vida me ha librado, Romanos 8:2. Y esta liberación, queridos estudiantes, queridos siervos y hermanos, no solo nos declara justos legalmente, que nos aparta del cataclima, sino que nos transforma nos transforma progresivamente para que la justicia de la ley se cumpla realmente en nosotros. ¿Y cómo se manifiesta en la vida diaria, cierto, de este hombre que quiere este conjunto de ideas para que por la dependencia absoluta total del Espíritu Santo? Y eso va a permitir que Romanos 7 se pueda entender a la luz de Romanos capítulo 8. ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria? Oración. El creyente, al reconocer su dependencia, acude en oración buscando la guía y la fuerza del Espíritu. En obediencia, es decir, que usted y yo como creyentes obedecemos los mandamientos de Dios, manteniendo sus acciones y pensamientos relativamente puros como un acto de ser digno de la ayuda del Espíritu Santo. No resistimos a la tentación, ¿cierto? Porque al estar llenos del Espíritu, los creyentes tenemos el poder para alejarnos de la tentación y matar, en cierta
en cierta manera, el pecado diariamente. Adoramos a Dios, el creyente, usted y yo como hijo de Dios, somos conmovidos hasta las lágrimas en las alabanzas, ¿cierto? Diarias, en las mañanas cuando usted adora a Dios, en los días de servicio, en los medios de gracia, en cierta manera, mostrando, ¿cierto? Una conexión profundísima, hermanos. Y también hay una conexión emocional con Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Y eso nos va a permitir tener un servicio de equilibrio. El Espíritu, por lo tanto, nos va a equipar y nos va a inspirar a servir mejor en el ministerio. Eso es lo que básicamente habla estas tres ideas. El problema, que el hombre está alejado de Dios. La solución es que ya el problema es que el hombre está condenado, cataclisma. La solución es que el cataclisma se da lo cumple el Hijo. La solución transformacional, que el Espíritu Santo nos va transformando. Y cuatro, la necesidad absoluta de dependencia total del Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos la semana pasada y ahora comencemos, ¿cierto?, a ver la clase como corresponde. El objetivo de aprendizaje hoy día, comprender, debemos comprender, explicar y aplicar las tres obras fundamentales del Espíritu Santo en la vida del creyente que está fundada en Romanos capítulo 8 de los versos 9 al 7, que se sustentan tres ideas: en la morada del Espíritu Santo, en la vivificación progresiva del Espíritu Santo y en la adopción filial del Espíritu Santo. Ponga mucha atención. ¿Qué vamos a reconocer hoy día? Cómo estas realidades transforman radicalmente nuestra identidad, seguridad, responsabilidad y esperanza eterna, capacitándonos para vivir como hijos de Dios que claman, Romanos 8:17, Abba Padre, y esperan con confianza la gloria venidera como coherederos con Cristo. Romanos, la última parte del versículo 17. Y aquí están las tres obras fundamentales del Espíritu Santo en la vida del creyente. Morada permanente de los versículos 9 al 11, vivificación progresiva de los versículos 2 al 13 y adopción filial de los versículos 14 al 17. Veamos la primera. Morada permanente del Espíritu Santo y basada en los versículos 9 al 11, dice: más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dejémoslo hasta ahí. Y aquí vamos a ver la doctrina de la morada del Espíritu Santo, que muy poco se habla en las iglesias del Espíritu Santo, pero desde una mirada teológica, desde esta mirada objetiva que el apóstol Pablo nos relata eh, logró entender y escribir con la pluma, con su pluma, lo que el Espíritu Santo en cierta manera quería que nosotros conociéramos a través del libro romano. Hay cinco explicaciones acá. Explicar la afirmación categórica de Pablo si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, este objetivo, es decir, la doctrina de la morada del Espíritu tiene un objetivo. ¿Y qué es lo que busco aquí? ¿Qué es lo que buscamos? Que usted como estudiante comprenda una de las verdades más fundamentales del cristianismo. Todo creyente, queridos hermanos, todo creyente posee el Espíritu Santo desde el momento mismo de la conversión. Romanos 8:9, lo vamos a ver más adelante. Sí, perdón, Romanos 8:9 nos dice categóricamente, perdón, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ya? Entonces Romanos 8:9 es categórico: o tienes el Espíritu y eres de Cristo, o no lo tienes y no eres de Él. En el fondo no está diciendo eso, porque más adelante dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Clarito, ¿cierto? No hay término medio, no hay, Paulo no nos dice: hey, no hay término medio. No hay cristianismo sin el Espíritu. No hay segunda bendición necesaria para recibirlo, como dice John Wesley, y como esta corriente que nace con Charles Finney, luego se traslada a 1909, ¿cierto? Allá en la calle Azusa, ¿cierto? Donde se habla de esta segunda bendición
Cuando o tienes el Espíritu Santo y eres de Cristo, o no tienes el Espíritu Santo y no eres de Cristo. Tú no necesitas una segunda bendición, ¿ya? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Esta verdad, por lo tanto, debiera eliminar, queridos hermanos, la inseguridad espiritual que plaga a muchos creyentes que se preguntan si realmente son salvos o si tienen suficiente relación con el Espíritu Santo. Y Pablo responde, dice, si eres de Cristo, y si eres de Cristo, algunos no tienen el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si eres de Cristo, el Espíritu mora en ti, punto. Y esta morada no solo garantiza vida espiritual presente, versículo 10, el Espíritu vive a causa de la justicia, dice, sino también resurrección física futura, versículo 11. Y si el Espíritu, y si el Espíritu, Espíritu Santo, porque está en mayúscula, de aquel que levantó a los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros, ¿cierto? Ustedes como estudiantes y yo como maestro, debemos poder explicar entonces teológicamente cómo la presencia permanente del Espíritu Santo es simultáneamente evidencia de la salvación, garantía de vida y anticipo de gloria. Y esta doctrina de la morada del Espíritu Santo conecta directamente con los primeros 8 versículos que ya vimos la semana pasada. Los que son del Espíritu, dice el versículo 5, son aquellos en quienes el Espíritu mora permanentemente en nosotros, como dice el versículo 9. Bien, veamos un poquitito esto. Versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí hay dos verbos. El verbo tiene y no es, que es el verbo ser, ¿ya? En cierta manera. El primer verbo está en tiempo presente, habla de una posesión continua y permanente. No es una posesión momentánea. Si alguno no tiene, no es una posesión momentánea. No, no es que quiera decir tuvo el Espíritu por un momento, no. No es posesión intermitente, es decir, a veces tiene y a veces no. No es posesión continua y permanente. Tiene y sigue teniendo. No. ¿Qué implicación teológica tiene solo esta frase si alguno no tiene el Espíritu de Cristo? La posesión del Espíritu no es como tener un objeto que se puede guardar en un cajón y olvidar. Es un estado continuo de posesión. Es un estado continuo de posesión, hermanos. Como tener dos ojos o tener una mente. El tiempo presente indica que esta posesión es la condición normal, habitual y permanente del creyente. ¿Se entiende? Eh, y el significado en contexto no es de él. Déjeme ver qué viene más adelante. Sí, no está bien. Voy bien con el tema. No es de él, es decir, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ya? Es un genitivo de posesión pertenencia en el fondo. El verbo de él, que es un genitivo de Cristo, es decir, no perteneces a Cristo, no es propiedad de Cristo, no forma parte del pueblo de Cristo. Es decir, si no tienes el Espíritu, no perteneces a Cristo, no eres propiedad de Cristo y no formas parte del pueblo de Cristo. Sencillo, sencillo. Aquí hay 3 pasajes paralelos. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oyen, por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Usa el mismo genitivo, no es de él. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Usa el mismo genitivo. Viene Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Este es un genitivo positivo. Este es un genitivo negativo, ¿ya? Para que se pueda entender. El verbo tener aquí, expliquémoslo un poquito más, y la posición.
permanente del Espíritu. Cuando Pablo usa el verbo tiene aquí, que es el verbo echei, no, ahí está, el verbo echei, ¿ya? Que está en tiempo presente, modo indicativo, voz activa. Pablo aquí al escribir con su pluma está estableciendo una verdad cristiana sobre la naturaleza de la vida cristiana. ¿Cuál es esa naturaleza? La posesión del Espíritu Santo es continua, que es permanente, real y objetiva. Nunca el Espíritu Santo va a salir de usted. Esto es lo que nos está diciendo y esto nos debe dar seguridad, seguridad de nuestra salvación. No hay nada, hermanos queridos, que la Biblia diga que en algún minuto el Espíritu Santo va a salir de usted porque usted es un pecador. El tiempo presente, ¿cierto? El del verbo tiene, está en tiempo presente, en griego no describe un evento que ocurrió una vez en el pasado y quedó atrás, ni tampoco una posibilidad futura que todavía esperamos. Hermano, describe un estado actual y continuo. Usted lo recibió una vez, pero esa posesión, esa tenencia del Espíritu es actual y continua. Es actual y continua. Si estuviera predicando, le diría, hermano, repita conmigo. El Espíritu Santo está aún en un estado actual y continuo. Es decir, tiene ahora y sigue teniendo continuamente al Espíritu Santo. Eso es. Y esto significa que si eres un verdadero creyente, no tuviste el Espíritu, porque lo tienes solo en tu conversión para luego perderlo cuando pecaste. ¿Se entiende? ¿Esto qué significa? Lo repito, que si eres un verdadero creyente, que naciste de nuevo, no tuviste el Espíritu Santo solo en tu conversión para luego perderlo cuando pecaste. Tampoco tendrás en el futuro el Espíritu solo cuando alcances cierto nivel de madurez espiritual, porque si eres de Cristo, tienes el Espíritu ahora mismo, porque ese tiene está en tiempo presente. Es la morfología que hablábamos con el pastor Jorge. Está en tiempo presente, modo indicativo, una voz activa. Es decir, usted no hace nada para tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en usted. Establece, ¿cierto?, una verdad categórica cristiana sobre la naturaleza de, la vida, de su vida y la mía. ¿Mm? Y la voz activa, para que podamos entender, lo que hace es enfatizar que esta posesión es real y activa, o efectiva en cierta manera. No es simbólica o no es nominal. Hermano, no se trata de que te consideren como teniendo el Espíritu o que aparentes tenerlo. Si usted es creyente genuino, verdaderamente tienes al Espíritu Santo morando permanentemente en usted desde el momento de su conversión. Y esa tenencia es real y efectiva porque está en voz activa ese verbo. Y el modo indicativo que Pablo usa acá, inspirado por el Espíritu Santo, confi- confirma, hermanos, perdonen, disculpen. El modo indicativo, entonces, lo que hace la pluma de Pablo, lo que hace que Pablo no está expresando un deseo piadoso. No dice, ojalá todos tuvieran el Espíritu Santo, ni tampoco ni una posibilidad incierta. Y tampoco dice, tal vez algunos tengan el Espíritu, sino ese modo indicativo, sino está declarando un hecho objetivo y verificable. O tienes el Espíritu o no lo tienes. No hay término medio. Y puedes saber cuál es su condición examinando la evidencia de su obra en tu propia vida. Convicción de pecado, amor por Cristo, deseo de santidad, fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, testimonio interno de filiación en cierta manera.
Ojo, solo en el verbo tiene tuvimos como 15 minutos, 20 minutos. ¿Eh? Y ahora la expresión no es de él, bueno, el verbo ser en el fondo, esto es el verbo ser, ¿ya? Ser de él en fondo, ¿ya? Habla de la pertenencia exclusiva a Cristo. El segundo verbo, solo de este versículo 9 es crucial, hermanos. Es crucial en esta afirmación. Es el griego estin, que ahí está, ¿ya? Eh, este no es un verbo de acción, sino de identidad, de naturaleza y pertenencia existencial. Pablo, el gran apóstol, no está diciendo que la persona sin el Espíritu no se comporta como de Cristo, lo cual sería una evaluación de conducta externa, ni que no se siente como de Cristo, lo cual sería entonces una evaluación emocional subjetiva. Lo que Pablo está haciendo es una declaración ontológica sobre su identidad fundamental. Esa persona, usted y yo, antes de ser regenerado, no éramos de Cristo, no pertenecíamos a Cristo, no formábamos parte del pueblo de Cristo. Pero ahora, ¿cierto? Que hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, hemos sido convertidos a Cristo, ahora somos de Cristo, pertenecemos a Cristo y formamos parte del pueblo de Cristo. Y el genitivo de posesión, positivo, negativo, perdón, que yo hablaba acá, el genitivo de posesión, indica una relación de propiedad o pertenencia. Y en el mundo antiguo, pongan mucha atención, en el mundo antiguo, queridos hermanos, especialmente en contextos de esclavitud, recordemos que el contexto social de la Carta de los Romanos es esclavitud absoluta, ¿cierto? Y este contexto de esclavitud que los lectores romanos de aquel entonces conocían perfectamente, ¿qué significaba ser de alguien? Significaba pertenecer totalmente a esa persona. Los hermanos de aquel entonces, del primer siglo, sabían perfectamente qué significaba ser de alguien, significaban qué significaba, qué era estar bajo la autoridad de esa persona, qué significaba formar parte de su casa. Por lo tanto, cuando Pablo dice que de quien no tiene el Espíritu no es de Cristo, está usando el mismo lenguaje que Jesús usó en Juan 10:26, cuando dijo a los fariseos religiosos, pero no regenerados, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Usa el mismo genitivo, no soy de mis ovejas. Por lo tanto, es una línea divisora absoluta o binaria, sin zonas grises o blanco o negro. O eres de Cristo porque tienes su espíritu, o no eres de Cristo porque no tiene, perdonen, o no tienen su espíritu. Me apasioné mucho, perdonen. Y esta afirmación debe funcionar como una alarma espiritual para cualquier que profesa fe en Cristo, pero no muestra evidencia alguna de la obra transformadora del Espíritu Santo. Simultáneamente debe proporcionar seguridad sólida a todo creyente genuino. ¿Se entiende? Bien. Luego, en la segunda parte tenemos la vivificación progresiva de los versículos 12 al 13. Y yo creo que aquí vamos a terminar, hermano. La verdad que yo pensaba terminar esta lámina y no pensé que me iba a emocionar tanto con el verbo tiene y el verbo no es de él, que es de posesión. Wow. El versículo 12 y 13, que es la segunda dinámica, ¿cierto?, de lo que estamos hablando, de la intervención del Espíritu Santo en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, aquí está el objetivo, ¿cierto? Vamos a tratar de explicar esto.
En Romanos 8:12, el apóstol San Pablo declara una verdad fundamental para todo creyente. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para vivir conforme a la carne. El verbo griego vivir, o lo describo acá, no, este mejor. El verbo griego vivir, vivamos, aparece aquí en infinitivo presente, lo que indica un estilo de vida continuo y habitual, no acciones aisladas. Es decir, para que vivamos conforme a la carne, está hablando de un estilo de vida continuo y habitual. No son acciones aisladas. Y cuando Pablo habla de la carne acá, ¿ya? No se refiere simplemente al cuerpo físico, sino a toda la naturaleza humana caída que opera independientemente de Dios. Nuestros impulsos egoístas, nuestros deseos desordenados antes de Cristo, ambiciones mundanas y la tendencia de confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de depender del Espíritu Santo. Por eso que Pablo habla de este verbo vivamos como un estilo de vida continuo y habitual, no acciones aisladas, porque a veces nosotros, nuestro estilo de vida debe ser que hemos muerto a la carne y ahora vivimos por el Espíritu Santo. Pero también a veces nosotros tenemos acciones aisladas de pecado. Lo que Pablo se refiere aquí para que vivamos conforme a la carne, es decir, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, está hablando de una condición o un estilo de vida continuo y habitual, que no es el caso del creyente. Después Pablo dice no vivir conforme a la carne, porque para que viváis conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué significa no vivir conforme a la carne? Significa, hermanos, que como cristianos redimidos, nacidos de nuevo, regenerados por Cristo, ya no estamos obligados a obedecer los dictados de nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Hemos sido liberados de esa esclavitud. Recuerden, Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos capítulo 8, verso 2, ya hemos sido liberados de esa esclavitud. Por el contrario, ahora tenemos una nueva deuda, porque está hablando de deudores somos. Tenemos una nueva deuda, vivir según el Espíritu. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el contrario, entonces, ahora tenemos una nueva deuda, vivir según el Espíritu. Y de esta forma permitimos que Él guíe nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones diarias. ¿Y esto qué implica, hermano Alejandro? Implica crucificar conscientemente los deseos de la carne, acordémonos de Gálatas capítulo 5, renovar nuestra mente con la palabra, Romanos capítulo 12, cultivar el fruto del Espíritu, no los frutos, es el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, que nos habla Pablo ahí en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, si mal no recuerdo. La vida cristiana auténtica no es simplemente evitar pecados externos, hermano, sino es una transformación radical de nuestras motivaciones internas, donde el Espíritu Santo reemplaza al yo egoísta como centro de nuestra existencia por el Espíritu Santo que se entrona en nuestras vidas. Y esta es la libertad gloriosa de los hijos de Dios que Pablo celebra en todo el capítulo número 8 y que recién vamos en el versículo 12. Esta la vamos a pasar porque ya la expliqué un poquitito y vamos ahora. El versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y con esta lámina me voy a quedar porque pensé que íbamos a terminar. Wow.
Identificar la diferencia entre la muerte del versículo 13, ¿ya? Muerte eterna para incrédulos, y la muerte necesaria del versículo 13, que es la mortificación del pecado para el creyente. Eh, Permítame un segundo. Ya, hasta ahí nomás. El número uno, que ya vamos, aquí hay un contraste entre la primera muerte y la segunda muerte. La A y la B, que en el fondo es eso. Aquí está la parte A y aquí está la parte B de este versículo. La distinción entre las dos muertes que Pablo hace, mencionada aquí en este versículo 13, es absolutamente fundamental para una interpretación correcta del texto y revelar, por lo tanto, la diferencia radical entre el juicio divino y la disciplina redentora. Entienda mucho bien, ponga mucha atención, por favor. La primera muerte que aparece aquí, si vivís conforme a la carne moriréis, utiliza el verbo griego en futuro indicativo. ¿Y qué significa que esté en futuro indicativo, hermano Alejandro? ¿Me puede explicar, por favor? Señala una muerte que es primariamente pasiva, receptiva y consecuencial, que es el resultado, entonces, inevitable de persistir en un estilo carnal permanente que demuestra ausencia de regeneración genuina, incluyendo muerte espiritual progresiva, es decir, endurecimiento del corazón, pérdida de sensibilidad a Dios y creciente esclavitud al pecado, muerte relacional en cierto sentido, que hay una destrucción de testimonio cristiano y comunión con el pueblo de Dios, y posible muerte física prematura bajo la disciplina divina. Y últimamente muerte eterna, según la segunda parte, ¿ya? Eh, y esto es para quienes en cierta manera buscan que nunca fueron, en el fondo, verdad, perdón, esta parte de aquí, la primera parte. Eh, Indica que estos nunca fueron verdaderamente regenerados, pues como afirma 1 Juan 3:14, el que no ama permanece en muerte. En contraste, entonces, este hombre que acabamos de escribir, porque si vives conforme a la carne moriréis, ¿ya? Conforme a la carne, a los deseos de nuestra carne, aquí está hablando de una cosa permanente, ¿ya? Y en contraste absoluto, la muerte de la segunda parte del versículo 13b, podríamos decirlo, esta es la B y esta es la A, ¿cierto? Hacéis morir las obras de la carne. Utiliza el verbo en presente activo infinito. ¿Qué indica esto, hermano Alejandro? Está indicando una muerte que es fundamentalmente activa, intencional y santificadora. No es morir pasivamente, sino ejecutar activamente. No es ser víctima, sino ser verdugo del pecado. Una crucifixión deliberada y continua suya y mía de patrones pecaminosos específicos, de actitudes diarias que tenemos mediante el poder capacitador del Espíritu Santo. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esta mortificación que habla la segunda parte del versículo 13 no produce muerte eterna, sino precisamente lo opuesto. Dice, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu relacional. Y esta mortificación entonces no produce, no genera una muerte eterna, sino precisamente lo opuesto, viviréis eternamente. Lo que indica vida espiritual abundante, vitalidad en esta relación con Dios, un crecimiento progresivo, perdón, en santidad, como dice Filipenses 1:6, y últimamente una, produce una glorificación eterna donde toda mortificación cesará porque el pecado
habrá sido eliminado completamente. Eso es lo que más o menos nos está diciendo este versículo número 13. Podemos hablar un poquitito más de esto, pero dejémoslo hasta aquí. Vamos, permítame hablar un poquito de esta segunda, un poquito más de esto, ¿ya? ¿Cómo podemos identificar el equilibrio bíblico? Dios obra la santificación y por lo tanto es un monergismo. No, vamos a dejarlo hasta aquí mejor. Nos pasamos en el tiempo, nos pasamos en el tiempo y prefiero que procesen, ¿cierto?, esta parte que hemos visto y no llenarles con tanta información, que es un tantito complicada. Espero que la clase haya sido más clara. Bien, les voy a rogar que abran su micrófono para las preguntas y los comentarios. O si no, yo hago preguntas. Hermano Alejandro, le habla al hermano Cristian. ¿Cómo está usted? Sí, agradezco a Dios por esta enseñanza, es muy, muy buena, muy importante. Y justo hoy día yo conversaba en mi trabajo con mi compañero que también es cristiano, pero él tiene otra observación de la palabra, se Mm, rige más de acuerdo a sus pensamientos, filosofía y cosas que él estudia. Y, y este hacer morir la obra de la carne, obviamente es algo constante que nosotros tenemos que ejercitar, ¿cierto? No, por supuesto. porque, claro, es algo constante porque aunque tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Hemos sido sellados y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, siempre hay una lucha constante en nuestra vida. Entonces, me parece muy interesante esto lo que nos enseña la palabra hoy, porque a veces como que no tenemos conciencia de eso, de que tenemos una lucha, que debemos pedir al Espíritu que nos ayude en hacer morir esta obra de la carne, porque muchas veces Mm. creemos que es un ejercicio más religioso y que tiene que ver más con el Espíritu. No sé si me equivoco. No, para nada. Solo agregar, hermano Cristian, que solo usted no podría vencer su carne. Usted lo hace en dependencia absoluta del Espíritu Santo. Amén. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, ¿de qué, Pablo, debemos estar persuadidos? El contexto es la salvación. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros, ya, la buena obra, dice Pablo, dice que la perfeccionará. ¿Y quién es el que perfecciona esta obra en usted, hermano Cristian? El Espíritu El Santo. El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entonces, siempre cuando la Biblia habla de la intervención del Espíritu Santo, está en modo activo. ¿Qué significa en modo activo, hermano Cristian? Que usted no interviene, que es el Espíritu Santo que obra por usted. Si estuviera en modo pasivo, las veces que aparece el Espíritu Santo obrando en nosotros, sería que usted está llamado a hacerlo. Por lo tanto, nuestra santificación progresiva pertenece exclusivamente al Espíritu Santo. Nosotros, en cierta manera, colaboramos a través de qué? A través de los medios de gracia, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, porque a través del estudio de la palabra nosotros aprendemos a conocer la voluntad de Dios, y a través de la comunión de los santos, a través de mortificar nuestra carne, pero no la podemos hacer solo, es imposible, hermano Cristian. Amén. Necesitamos la ayuda soberana del Espíritu Santo. Exacto. No sé si le contesto su pregunta. Amén, mi hermano Alejandro. Bien, Muchas bien. gracias. Ok, gracias por la pregunta, hermano Cristian. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Mi hermana Marta, por favor. Es que esta es la clase de Estado.
poderosa, Amén. poderosa, y pues esto para mí es un convencimiento, Mm, por decirlo de esta manera, que si vivimos para Cristo, morimos para Cristo, ¿verdad? Eh, Aquí también usted había dicho que tengo que escribir ligerito, que morimos a las obras de la carne cuando estamos bajo el Espíritu Santo, ¿verdad? correcto. Ajá. Por lo tal, viviremos. Entonces, los que son de Cristo, que han crucificado la carne con sus deseos, vamos a seguir dependiendo ¿Mm? del Espíritu Santo. Exactamente, exactamente. El problema, O mi sea, hermana por eso, Marta, por favor, sí, sí, continúe, continúe. sí, pues se me va el hilo, porque por eso fue que le dije la palabra convencimiento. Mm, Estoy convencida mm. de eso que está escrito. Amén, Y es amén. algo que siento, que es algo que uno lo vive, Mm, que uno lo siente, que está claro mm. que si no vivimos para Él, ya tenemos una consecuencia. Yo compartí con ustedes unas par de semanas atrás, no sé si fue una reflexión o un mensaje sobre Hebreo, sobre la disciplina bíblica. Búsquenlo ahí, porque a veces los hijos de Dios, usted y yo, nos encontramos a veces viviendo momentos dolorosos, momentos Ah, de mucha angustia, de mucho quiebre. ujú. Y uno puede orar al Señor y decir, Señor, mírame, yo te sirvo en la iglesia, yo te busco en oración, Señor. Soy un predicador de la palabra. Soy maestro y maestra en mi iglesia, Señor. Mira cómo estoy, Señor, ¿cierto? Lo decimos, Sí, pero a veces no tomamos conciencia de que nuestro pecado exacto. a veces genera disciplina. Y la Ujú. disciplina que imparte el Señor es una disciplina correctiva, es con un propósito. Entonces, en vez de decirle al Señor, Señor, mira, yo te sirvo en la obra, Señor, yo soy un predicador, mira cómo estoy. Mejor digámosle, Señor, ayúdame a vencer este pecado que me tiene Exacto. As- sumergido, ¿cierto? Y ¡Qué ser distinto! humilde Ahí en la estoy humildad. rindiéndome, ahí me estoy rindiendo a la soberana voluntad del Espíritu Santo. Correcto. Eso es, eso es. Someternos Nada más. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha ido a Dios con el mismo pecado? un montón de veces. Yo, miles de veces. Y yo también. Si hay alguno aquí que no ha ido hartas veces al Señor con el mismo pecado, apague el computador y váyase. Que tire la primera. Mi marido dice que tire la primera O piedra. desconéctese, porque sería un mentiroso. Hermanos, Jonathan Edwards escribe un libro que lo compartió el pastor, tiempo atrás, el pastor José Miguel. eh, ay, la mortificación del pecado. Léanlo, por favor, léanlo. Y ese libro, hermanos, es tan revelador. Por más que queramos a veces, por nuestras propias fuerzas, vencer el pecado, no vamos a poder.
No, no, necesitamos, porque es a través del claro, Espíritu Santo. necesitamos al Espíritu Santo, pero, ¿cuál es nues- por decir, nuestra tarea? Depender de los medios de gracia. Y ahí la importancia de la oración. Mm. Y ahí la importancia de la oración matutina, Del diaria, arrepentimiento. de la dependencia en la mente, hermano. Cuando salga de su casa después de haber orado, siga conectado con el Señor. Converse con el Señor, cántele al Señor. Señor, ayúdame a Adórale. vencer la tentación este día. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, ¿cierto? Pero a veces la Biblia también dice que nosotros a veces pedimos mal. Pero cuando pedimos para nuestro deleite, ¿cierto? Pero cuando pedimos algo que está en la voluntad del Señor, ¿no lo dará el Señor? Ayúdame a vencer la tentación. Quiero vivir en santidad, Señor. Quiero apartarme del pecado. Que eso es lo que nos demuestra Romanos capítulo 8. Ujú. Una dependencia absoluta del Espíritu Santo. ¿Mm? Dependencia, esa es la Exacto, palabra. exacto, dependencia Dependencia. absoluta. ¿Mm? Bien, hermanos, ¿hay alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer? Con mucho agrado yo la contesto. Si no, nos vamos a descansar a la casa del perro. Sí, porque a veces me mandan a dormir a la casa del perro, pues, hermano. Que yo ronco mucho. Aleja- ¿Cómo está, Pastor Alejandro, Conan? Es que a veces ronco mucho, entonces me mandan a dormir con el gato. Lizama, Hermana Marta. despu- sí, después me manda una opinión del libro. Sí, 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 lo tengo en PDF ese libro. Voy a mandarle la opinión, no se preocupe. Ah, ¿Mm? lo tiene. En PDF sí, en PDF. No lo tengo. Tengo otros comentarios de Romano. Qué bien, me Perdón, de alegro. Pablo. Tengo otros de Pablo. ¿Mm? Bien. Vamos a dejarle a nuestro pastor Juvenal para que pueda orar y terminar esta clase, o si quiere dirigirnos alguna palabra, pastor Juvenal, con mucho agrado. El pastor Conas, recuerden que es profesor de nuestro instituto y pastor de nuestra iglesia local. Hola, buenas noches. Dios le bendiga, hermano Alejandro. Estuve haciendo la tarea hoy día de distribuir la gente en las dos salas, ¿ya? Ah, estupendo. Claro, y hubieron 16 acá en Cristología y acá me faltaron varios de los nuestros, Mm, ¿ya? Así que vamos a seguir trabajando la próxima semana para que en esta sala aumente el número de los locales, digamos. exactamente, sí, esa es la idea. Pero es de bendición. Romano es una cosa maravillosa, hermano. Yo creo que Romano es un libro que tenemos que masticar, como digo siempre, disfrutar, rumiar. No olvide que usted es oveja, somos ovejas. Así que siempre va a ser una bendición estar en Romanos. Así que vamos a orar, a pedirle al Señor que el Amén, Señor nos bendiga. amén, Estuve amén. escuchando ahí algo de las dos clases, supervisando un poco, pero vamos a provocar a mover a la gente a que se una a estos tiempos de enseñanza bíblica. El Evangelio y la relación que Dios tiene con nosotros no es subjetiva, no depende de lo que yo quiera, lo que yo espere, lo que yo desee, ni lo que me gusta. Soy el creyente, se relaciona con Dios, ¿cierto? Acercándose a Dios. Así que, de acuerdo a lo que Él dice en la palabra. Así que vamos a disfrutar de esto y vamos a pedirle que el Señor bendiga este tiempo de adoración. Padre, en Amén. el nombre de Jesús te damos gracias por darnos la oportunidad de estar a través de esta plataforma y de esta sala de clase unidos en oración, unidos en este estudio bíblico, unidos en estos principios teológicos tan maravillosos que nos entrega el libro de Romanos, el apóstol Pablo, y inspirado por el Espíritu Santo, y que hoy día siguen siendo una fuente inagotable de verdad, de fuerza, de esperanza, de riqueza espiritual. Y nunca permita, Señor, que haya abundancia en nosotros, sino siempre pobreza espiritual para buscar y Amén. depender todos los días de ser llenos, Señor. Amén. Sácanos del orgullo, de la autosuficiencia, de la religiosidad,
del conocimiento intelectual, y que estas verdades aniden en nuestro espíritu, despertándonos, Señor, despertándonos. Bendice esta magistral exposición de nuestro hermano Alejandro, bendice la sala número 1 de Cristología y la sala número 2 del libro de Romanos, Señor, al pastor Jorge, a nuestro hermano Alejandro, en estas tareas incansables de entregar contenido, Señor, este contenido bíblico, Dios mío, que ministra nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendícenos, te lo pedimos, creyendo que tú bendecirás nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Alejandrito. Bien. Bien, hermanos queridos, ¿cómo está, hermana Miriam? Dios le bendiga. ¿Puedo hablar? Sí. Muy bien, gracias. Qué rico tenerla aquí con nosotros. Regresando. Así es, pues. Esta es la fuente. Buenísimo el tema, yo no quería opinar porque como está recién, pero quedé impactada, realmente. Qué bueno. Así qué que bueno. muchas gracias, hermano Alejandro, por la clase y voy a repasar lo que usted envió anteriormente, poco a poco, para ponerme al día. Así que Bien. muchas gracias, excelente, muy bueno el tema. Buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bien, hermanos queridos, ahí abran un poquito sus cámaras para despedirnos. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios así lo Amén, permite, bendiciones, el gracias. próximo martes en este mismo Magistral, canal y a esta misma magistral. hora. ¿Ok? Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, Cuídense. hermano. Bendiciones a todos. Bendiciones. Que estén muy Chao, bien. chao. Bendiciones, hermana.